Quiero aprovechar hoy la posibilidad de estudiar con ustedes un tema que me está interesando hace un tiempo. Es el tema de Red del Sur, que como ya entendemos es representado por Rusia a esas alturas de la historia. Y nosotros hemos hecho en el movimiento una predicción acerca de la caída del Rey del Sur. No obstante la situación ahora, la guerra, los altibajos, las victorias, tal vez pueden dar espacio a interrogativos. ¿Cómo es eso de Rey del Sur? ¿Ya cayó? ¿Va a caer? ¿Cómo es eso? Y quiero entonces tocar ese tema y más bien hoy empezar y abrir ese estudio para que lo podamos discutir. Entonces, como siempre, todos muy bienvenidos también a participar. Si hay preguntas y contribuciones, me encantaría que estén ahora también ustedes dando su opinión y lo que saben y lo que se han enterado. Ok, entonces, ¿qué recuerdan ustedes que hemos dicho acerca del Rey del Sur, acerca de Rusia? ¿Qué va a pasar con esta nación? Bueno, supuestamente va a seguir siendo atacada por el viento del este y bueno, no sé qué va a pasar después, pero supuestamente eso va a ser determinante en su caída. ¿Cómo va a ser su caída? No sé si se escuchó todo porque se me fue un poco. ¿Ok? ¿Quieres resumirlo de nuevo? No estoy No, seguro. eso simplemente que no sabía realmente cómo iba a ser su caída, pero lo que habíamos pensado es que estos ataques se iban a ir repitiendo y bueno, seguramente vendrá por ahí su caída, no sé. Ok. ¿Qué más sabemos de la caída? ¿O cuándo? Bueno, supuestamente tiene que estar involucrado el rey del norte. Ya. Entonces, ¿ya cayó el Rey del Sur? ¿No cayó todavía? ¿Qué saben? No, yo creo que no. Está Pues, con bastante fuerza todavía, aparentemente. Escuché otra voz, Matías. sí, creo que es progresiva la caída, ¿no? Por lo que hemos estado viendo las noticias, porque de hecho Rusia se ha golpeado, quizás ahora, bueno, la OTAN también está mandando armas ahora también a Ucrania, o sea, no ha dejado de ser todavía ayudado. Creo que todavía siguen, obviamente todavía en disputa, entonces Rusia todavía no está del todo bien, más lo último que pasó, eh, bueno, ese atentado, ¿no? Terrorista. eh, bueno, lo último que leí, ¿no? Pero del Islam, ¿no? Ahí. Ok. ¿Ustedes piensan que Rusia va ahora a perder esa guerra? No sé si tengo abierto porque se me cambió la pantalla y no encuentro el micrófono, Te pero escuchamos. eh, bueno, gracias. Yo creo que no tengo cómo apagarlo porque no me aparece. Ah, Yo creo que a no ser que Estados Unidos se resuelva definitivamente a ponerle toda la ayuda a Ucrania, seguramente saldría ganadora en esto, porque tiene más fuerza. ¿saldría ganadora Rusia? Contra Ucrania, creo que sí. Ya.
Ok. ¿Qué opinan los otros? ¿No era así que habíamos esperado la caída de Rusia ya para 2022? ¿Y no fue así que la guerra de Ucrania parecía la respuesta o el marcador externo para verificar esto? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo lo ven ustedes la situación? Yo creo que con las predicciones sí pensábamos eso, pero bueno, las cosas han seguido su desarrollo y no sé, ahora no sé. A ver, Pues, yo... Ah, perdón, ¿quién va a adelante. hablar? No, adelante. Dijo, a ver. Por favor, adelante. Em, no, lo que yo había entendido era que al entender esta guerra como un- la última guerra pírrica, eh, está ganando Ucrania, el territorio ucraniano, pero eh, es la caída de Rusia, porque no le va a quedar nada como le pasó a Ujú. Pirro. Eso es lo que, no sé. Es interesante, Puede ser, si yo tú no me lo acordaba de eso. comparas con Pirro, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda cómo era eso de las guerras? No puede decir en pocas palabras, tal vez. Bueno, yo creo que, si no recuerdo mal, porque eso lo vi hace mucho y tampoco lo pude profundizar Ajá, demasiado, claro. eh, el problema fue que él daba por ganado, pero lo sorprendieron con una estrategia que eran los elefantes, si no me equivoco, y si no fue en otra batalla, eso no me acuerdo. Ujú. ¿Cuántas batallas teníamos? 3. Ok, déjenme compartir aquí. Encontré yo. Encontré el diagrama. Esto es la historia que compara Pirro. Es la historia de Pirro aquí, ¿no es cierto? En su lucha contra el Rey del Norte. Ahora, bueno, hay mucha esa historia, pero hemos enfocado básicamente aquí, se refieren a a esto, ¿no es cierto? A esa batalla. La primera batalla de Heraclea contra Roma, que gana Pirro. La segunda batalla contra Roma en Asculo, que gana Pirro. Y la batalla final contra Roma en Benevento, donde Pirro no gana, tampoco pierde, pero a la vez podemos decir sí que pierde, ¿no es cierto? Porque tiene que marcharse. No pierde la vida, pero pierde su contrato y se tiene que ir. Y no logra sus objetivos. Aunque en la batalla mismo no salió, no es muy claro que salió, digamos, derrotado. Pero Sí, si lo miras de ahí lejos, sí que perdió esa guerra. Entonces, eso es lo que ustedes dicen que la última batalla, la que tenemos ahora. no sé, podría ser. Ujú. Sí, Pero las otras dos no sé cuándo serían, cuándo habrán sido. Ok. No quiero recapitular toda la historia, solamente un poco para que recordemos más o menos dónde nos movemos. Pero recuerdan que después de esa batalla de Benevento, el rey del sur, Pirro, se marcha, no muere, ¿no es cierto? Muere 3 años después, aquí.
Ahí muere literalmente. En una otra tierra, otra batalla, no tiene nada que ver um, con esas tres batallas anteriores. No es aquí no lucha contra el Rey del Norte. En esos tres anteriores, él lucha contra el Rey del Norte, contra Roma. Aquí creo que tiene que ver con Esparta o pueblos espartanos donde estaba peleando él, pero no es una lucha contra el Rey del Norte directamente. O es interesante. Entonces, ese concepto de que pierde la última batalla, que la pérdida o la derrota no es así tan evidente como en las películas, pero que sí es una derrota. Y esa derrota tampoco significa que él cae por completo y totalmente. Eso es algo que nos podemos rescatar para ahora. ¿Le parece? Bueno, Una, y Rafi y Panio no están ahí. yo también al principio me confundí con eso. ¿O cómo entran ahí? He estado perdido toda mi vida, creo. Tenemos, ok, aquí comparto otra vez el diagrama. Tenemos, ustedes ya saben que los estudios que la anciana Tess ha introducido son complejos. Tenemos varias líneas y tenemos que siempre recordar dónde nos ubicamos. Pero como Edurne mencionó las tres batallas, entonces nos referimos a estos aquí, ¿no? Eso fueron en las guerras pírricas. Y eso es la batalla Piro contra el Rey del Norte. ¿Ok? Si vamos aquí más abajo, hemos también puesto otras batallas que son, es un poco otra historia, ¿cierto? Porque Pirro estaba en Panio y Rafia en la guerra literal de Rafia y de Panio. No Ya estaba, no ¿no? me acuerdo yo. Ok. Ya veo un Ya, tema ahí en el horizonte para alguien que quiere presentar ese mes, que sería bueno recapitular. Hemos hablado de esos temas como hace 2 años, más o menos, ¿no? Ahí hemos presentado esos temas y sería buenísimo recordar un poco más en detalle cómo era todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué batalla venía? ¿Qué era la batalla de Rafia? Recuerda, esas batallas de Rafia y de Paño vienen de otra línea, vienen de otra historia. Vienen de la historia de la sucesión por el trono de Alejandro. ¿Recuerdan eso? Ok, dejámoslo ahí porque vamos a enfocarnos en un poco otra historia, ¿no es cierto? Y esto es súper importante, pero si de momento no nos ayuda, dejámoslo a un lado. La idea era que nos ayude más o menos a ubicarnos, pero si no cumple con ese propósito, dejamos eso, saltamos un poco esta historia y vamos simplemente a la situación contemporánea de ahora. Ok, entonces, no sé muy bien cómo funciona eso con esos whiteboards. Porque es como que una vez que sales, borra, ¿no es cierto? Ah, qué pena.
Bueno, parece que me había tirado me había echado de la sala. Aquí estoy entonces de vuelta. Vamos a compartir la pantalla. Y quiero hablar de la situación actual. Simplemente, lo único que necesitamos recordar es que estamos esperando nosotros como movimiento que Radio Sur caiga, que ha caído, que está por caer, que va a quedar muy claro que pues está en sus últimas. ¿Ok? Ahora, yo quería contrastar eso con lo que nosotros leemos las noticias, lo que estamos viendo. Porque yo, por ejemplo, yo pensaba, tal vez ahora en esa guerra de esa guerra de paño, esa guerra de Ucrania, vamos a ver el fin. Va a ser derrotado Rusia, ¿no es cierto? Putin va a estar en el borde de su reino. Pero lo que pasa es algo muy diferente. Si lo pueden describir en tres líneas esa guerra contra Ucrania, ¿cómo lo pueden describir el desarrollo de la guerra? ¿Alguien lo está siguiendo un poco? Bueno, empezamos con Rusia ataca, ¿no es cierto? A Ucrania. ¿Y cómo era la esperanza de esa guerra? ¿Qué es lo que se esperaba? ¿Cómo va a ser todo? Que fuera rápida y definitiva. Correcto. Que iba a llegar rápidamente a Kiev, ¿no es cierto? Y que no había, definitiva, que no había cómo ayudar o rescatar a Ucrania, que era tarde. De hecho, muchos pensaban que ni siquiera que no iba a atacar, ¿no es cierto? Eso era lo que muchos pensaban, expertos. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa fase inicial? Le salió mal porque se Ya, defendieron con uñas y dientes y se siguen defendiendo y muchas veces le han quitado los territorios que había conquistado. correcto. Rusia no logra cumplir sus propósitos de esa guerra. Iban en una semana o algo así, querían estar en la capital. Intentaron movilizar la población en contra de su propio país, Ucrania, la población de Ucrania. Intentaron realmente con todo ese impacto del primer choque decidir la guerra. Pero como dice Graciela, no fue así. No fue así. No lograron sus propósitos. Y todo lo contrario empezó, que luego después del primer año había una contraofensiva ucraniana. En esa contraofensiva, los ucranianos logran reconquistar terrenos perdidos. Ok, pero eso fue hace un año. Ahora, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, Están bueno, ahí, que avanzan y retroceden, los hacen retroceder y avanzan y los vuelven a hacer retroceder, más o menos así, al tira y a la floja. Ok, parece Y, que hay como un empate, puede ser, de momento. sí. ¿Qué más, y Matías? peligra el apoyo, perdón. Bueno, No. peligra el apoyo de Estados Unidos hacia Ucrania. Ujú. ¿Está en peligro o estaba en peligro? Está. Ok, ¿por qué? Ay, perdón, estaba Matías hablando. Yo quería. Bueno,
y por las, eh, digamos, no hay un consenso entre los demócratas y los Ah, ok, republicanos y el nuevo gobierno, las elecciones, ok. Entonces depende de tú quién. dices que el apoyo americano, que es el país que más apoya a Ucrania, que ese apoyo está ahí inseguro, ¿ya? Por la situación política en el país y las trabas que le ponen los republicanos y la perspectiva de una victoria de Donald Trump. ¿Ok? Gracias. Matías. Bueno, claro, yo pensaba lo mismo y bueno, solamente el tema del Islam, ¿no? Que también está ahí, eh, digamos, atacando a Rusia o no sé, no sé ¿Tú cuántas piensas horas que han eso tiene pasado. un gran impacto de momento? Eh, bueno, salió como que en varias noticias, ¿no? Entonces, no sé si va a ser así seguido, pero de hecho está latente todavía el Ya. ataque. Bueno, yo creo que estamos susceptibles a eso por el papel del Islam que nosotros conocemos en la historia. Pero si lo miras, números, en ese ataque terrorista murieron unos, ¿cuántas personas? ¿300, 400 eran? ¿Cuántos eran? Sí, 300 No, promedio. no, ahí en el Ataque teatro ter- fueron ah, 40 personas y 120 heridos, una cosa así. no, era más. O sea, Claro. primeramente por las armas murieron unos 30, 40, pero después por el derrumbe del techo y el fuego, había mucho más que murieron. Pero igual, o sea, estamos hablando aquí del número de tal vez unos tantos, 300, 100 personas, ¿no? Pero ¿alguien tiene la idea de cuántos rusos mueren cada mes en la guerra de Ucrania? No sé si oí algo como 3.000, pero no me acuerdo si era por mes o por día, o eso no me acuerdo. ¿Ya? ¿Alguien confirma ese número o tiene otros datos? Por lo que yo he podido averiguar, es un poco más. Um, por mes, según lo que se estima, ¿no es cierto? Porque los rusos, lo que dicen los rusos, no sé, nadie lo confía. Entonces no se sabe exactamente cuántos son los que mueren, pero se estima que mueren unos 5.000 a casi 6.000 soldados por mes de los rusos. 5.000 soldados por mes. Entonces, solamente quería decir eso porque lo del Islam, nosotros estamos mirándolo por nuestro conocimiento profético, pero si tú miras, Matías, la situación literal como está ahora, pasa desapercibido lo que hacen los musulmanes terroristas, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, para desarrollar un poco más la situación aquí, estábamos en una situación que parecía un poco como un empate, pero ahora lo que pasa es que simplemente por los números, simplemente por la cantidad de soldados que Rusia puede mandar y está mandando a la frente, por la masa de munición y de armamento que los rusos están produciendo, eso ya no es un empate. Todo el mundo sabe y ve que Ucrania no tiene ya cómo resistirlo. No hay cómo. Es como todavía la ola gigantesca no ha chocado, pero se está acercando, ¿ya? Y eso es la situación ahora. En realidad, Rusia ha ganado bastante terreno reconquistado, no mucho, pero unos 100 metros ahí, 200 metros allá, 1 kilómetro de ahí. Están avanzando un poquito y es simplemente no porque
tiene una estrategia muy buena, no por sus habilidades bélicas, sino simplemente por esa fuerza y ese peso que ellos pueden tirar en contra de los ucranianos. En algunos casos tienen 10 veces más de munición que los ucranianos. Por cada 10 balas que los rusos mandan, los ucranianos tienen una para responder. Y esto era hace poco la situación, pero como habrán escuchado, Estados Unidos han ahora finalmente prometido, han aprobado un apoyo brutal, tremendo, grandísimo para Ucrania, ¿no? El gobierno finalmente se pudo decidir, llegar a un acuerdo y va a venir mucho. Pero estamos en esa situación. Es un poco con empate con Rusia realmente estando un poco mejor que muchos habían pensado, esperado para esas alturas. Ahora, en guerra hay básicamente, no hay muchas opciones, ¿ya? Tú tienes dos factores para una guerra. Esos dos factores se llaman la guerra de maniobra o la guerra de desgaste. En esas dos opciones puede entrar una guerra. Mayormente en las guerras antiguas, estamos hablando de la guerra de píricas, por ejemplo, eran en gran parte guerras de maniobra. Ustedes recuerdan el papel de los elefantes. Solo por un elefante que se volvió loco, solo por unos elefantes que levantaron polvo, ¿no es cierto? Solo por un grupo de jinetes que decidieron atacar por atrás. Son maniobras que deciden la guerra. Esa guerra ahora cayó en la situación de una guerra de desgaste. Y una guerra de desgaste, ¿qué significa esto? Significa que se gasta material, ya sea de vidas humanas o de armamento. ¿Y quién gana una guerra de desgaste? El que puede gastar más. ¿Ya? Entonces, la perspectiva para esa guerra es una pregunta de quién tiene más material para gastar. El país que ataca siempre gasta más. Pero Rusia, como es tan enorme y como a Putin no le interesa gastar vidas y como tiene tantos jóvenes en el país que le pueden reclutar, Rusia ha triplicado la producción de armas. Entonces estamos hablando aquí de una guerra injusta, ¿no es cierto? Los europeos pueden ayudar, Estados Unidos pueden ayudar y va a hacer algo, pero por lo que se ve ahora, parece casi imposible que Ucrania gane esa guerra. No digo que es imposible, pero si solo miras los números, la pregunta es cómo lo va a hacer, ¿no es cierto? ¿De dónde van a sacar los soldados? Se están acabando. Tal vez escucharon que Ucrania tenía que cambiar sus leyes para que se puede ya reclutar personas menos de 27 años. Creo que era 27 años la edad con la cual tú podías ser llamado al ejército. Lo han bajado, creo, si recuerdo bien, a 25 años para que más gente pueda entrar al ejército. ¿Y por qué 25 años? Pues no tiene muchos jóvenes en el país, ¿no es cierto? Y querían proteger las generaciones futuras. Pero como mueren tantos y necesitan tantos soldados más, tenían que hacer esos cambios.
Entonces, la realidad no parece muy rosada de la perspectiva de Ucrania. ¿Qué pasó con los embargos económicos, monetarios contra Rusia? ¿Le falta algo a los rusos? ¿Falta comida? Creo que arreglaron algo, hicieron unos convenios con Turquía y China o una cosa así, como para poder tener los suministros. Tengo idea, pero no estoy muy segura. Uh-huh. No parece que ha sido suficiente, ¿no? Seguramente le ha dolido, le duele, pero no parece que es demasiado porque sigue funcionando. Supuestamente no podían producir cierta maquinaria porque le faltaba las placas, ¿no es cierto? Las computadoras que vienen de Asia, pero le están llegando y continúan fabricando alta tecnología. Entonces, quiero simplemente ampliar o añadir esa información para que no nos quedemos nosotros en una ilusión, en unas visiones de la caída del Rey del Sur. Créeme en esto ciegamente porque la profecía así lo dice. Y no entender o no manejar la información de la realidad. ¿Ok? Entonces, lo que yo digo, sí, eso a veces sirve, por ejemplo, si hablan con otras personas que pues no saben del movimiento, no creen en el movimiento y dicen, pero ¿cómo? No parece que Rusia va a caer, ¿no es cierto? Putin, su posición está en peligro, su posición como presidente. ¿Qué piensa? No, ha ganado. Para nada. No parece. Sí, seguro tiene enemigos y tiene tal vez intentos de atentados y cosas así, pero no indica que su situación es muy difícil y tiene que luchar contra grandes, eh, yo qué sé, protestas del pueblo y esas cosas. ¿No es cierto? Murió su principal opositor político, ¿no? Hace Murió, poco. sí, murió. La única alternativa real. Murió. Uh-huh. Yo pienso que podemos decir que fue asesinado. Yo pienso que fue así. No hay Sí. nada por qué no pensarlo, ¿no es cierto? Y eso es el fin de una larga cadena, ¿no? Rusia o Putin no ha hecho mucho para su país en realidad, para establecer o fortificar su gobierno. Él básicamente se deshizo de los enemigos. Eso fue su gran estrategia. Si no hay enemigos, si no hay voces en contra de vos, entonces tu gobierno está estable, ¿no es cierto? Otro modelo es el de China. China es estable, el gobierno de Xi Jinping es estable. ¿Por qué? No hay oposición. Ya también se deshizo de oposición y todo eso, pero yo creo que podemos ver otra cosa ya. Pienso que él ha logrado realmente hacer la economía brutalmente exitosa. Ha producido un crecimiento económico como no se había visto en la historia de China, ¿no? Y eso le da mucho credencial. Mucha gente se ha vuelto súper rico en ese país. Una duda. Uh-huh. Que justo ese día estábamos en la clase de Colombia y yo mencioné que eso se mencionaba de China, Ya. pero comentaron que
No, sí existe, o sea, sí hay pobreza, porque yo había leído un artículo que decía que habían pues que desaparecido casi la pobreza en China, pero también por ahí viene un artículo de que hay lugares donde no hay pensión, viven en jaulas prácticamente, eh, entonces como que ya me confundí ahora. No hay confusión. Creo que no hay contradicción aquí, Matías. Estoy totalmente de acuerdo. Es la situación. Hay mucha pobreza en China. Hay mucha desigualdad en China. Totalmente. No, pero lo que yo estaba diciendo, que Xi Jinping logró encaminar una historia de éxito económico. Y ese éxito económico contribuyó a su fuerza, a su fortaleza, a fortificar su trono. Eso estoy diciendo. Tiene la posibilidad de realmente, en parte, apoyarse en sus méritos, ¿ya? Y eso especialmente se refiere, pienso yo, en un grupo de personas influyentes, ¿no? El campesino y el pueblo no puede hacer mucho, no va a llegar lejos con su protesta, pero las personas, las empresas le van a apoyar. Las grandes empresas, ¿por qué no lo apoyarían? Se han hecho ricos, se volvieron ricos, ¿no es cierto? Tiene todo el apoyo del Estado. Pienso yo así la situación de China, que no es una situación en Rusia. En Rusia no hemos visto un crecimiento económico fuerte bajo Putin. Putin tenía que tomar otras medidas para asegurar su trono. Se deshizo de los enemigos. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. No creo que había contradicción con lo que se dijo en otro estudio. ¿Qué piensas? Sí, yo quería mencionar que China, por ejemplo, acá en Perú, está comprando, o ya compró entre comillas, casi la mitad digamos, de las empresas eléctricas. Está haciendo un megapuerto acá cerca de Lima. Está comprando también instituciones públicas en varios países de Sudamérica. Entonces, o sea, sí tiene, pues, como dice, un respaldo económico. Exactamente. Esos son ejemplos para probar el éxito económico de China, que básicamente sabemos todo que es así, ¿no es cierto? La exportación. Pero en ese intento de jugar un papel global, China parece ser mucho más exitoso que Rusia. Rusia también está tratando en Latinoamérica, en África, pero su alcance creo que no se puede comparar con lo que logra China. Aquí también, en Bolivia, los chinos han hecho carreteras, han dado préstamos. Rusia vendió unos armas militares, sí, pero China también vendió muchos helicópteros. Creo que realmente el papel de China es, simplemente lo que quería decir, es diferente y tiene que ver con su éxito y no tanto con una aniquilación de oposición, aunque lo han hecho también. ¿Ok? Entonces, solamente para decir que la situación de Red Sur, bueno, no parece tan mal ahora, ¿no es cierto? La guerra empezó mal, sí, no salió como querían, sí, pero le molesta a Putin, no parece molestarle. Tiene soldados suficiente, tiene armas suficiente. ¿La gente padece de hambre en su país? No, para nada. Y que una cosa más que pasó ahora, con los embargos, las empresas europeas, americanas, se han ido del país, ¿no es cierto? Tenían que irse del país. Muchas concesionarias de coches se fueron del país. Pero eso significa que la demanda desapareció también. Cuando las marcas de moda se fueron de ahí, tenían que irse de allá. ¿Qué pasó? ¿La gente ya no compra ropa? Entonces, esos embargos tenían también un efecto súper
interesante y positivo para empresas de Rusia o otras empresas de países amistosos, ¿no es cierto? Ese vacío que dejaron los europeos, los americanos, saliendo del país, ese vacío hizo riquísimo a muchos rusos. Obviamente no la gente del pueblo, la mayoría, pero empresarios han entrado en ese vacío. Entonces la guerra parece que no le afectó tan grave. La situación de Rusia no está tan mal. La del presidente no está tan en peligro su asiento. Entonces, ¿cómo nosotros vemos, entendemos, cómo podemos justificar nuestra visión de la caída de Red del Sur si no parece sufrir demasiado? Sí, todo el mundo está contra él, pero tenemos algunos argumentos en favor. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué opinan? Yo nunca había oído la descripción de desgaste en el sentido de gasto. Siempre lo había entendido como de, digamos, vencerlos por el cansancio, por el agotamiento, pero nunca lo había oído con respecto a gasto. Tiene su lógica, pero... Tal vez lo expresé mal, ¿no? Tal vez mejor palabras, ¿no? Pero el concepto hace sentido, ¿cierto? Y sí, también lógico. hay otro papel, ¿no es cierto? Importante. ¿Qué hace el Occidente en realidad? ¿No? Holanda mandó, no sé, 20 aviones. Claro, no se la juegan, simplemente apuestan un poquito, unas monedas, apuestan a uno o a otro. Le dan apoyo y ese apoyo permite que no se cae del todo ya Ucrania. Permite que tienen ciertos logros. Permite que Ucrania pueda atacar algunos lugares decisivos de los rusos. Sí, permite que está la balanza más o menos así. Pero Claro, es para que se básicamente, defienda. ya. ¿Qué es con el petróleo que vende Rusia? Sigue vendiendo, ¿no es cierto? ¿Quién lo compra? China. China. ¿Quién más? No sé si me coges India, pero Exacto. India, muy importante. El país con el mayor número de habitantes en el mundo. Una economía creciente, tremenda. Creo que Turquía también compra o compraba algunos países europeos. Ahí, y el precio bajó, otros se aprovecharon. Claro, entonces, toda la situación esa no, realmente a mí me hizo esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ver entonces la caída de Red del Sur que no parece tan fácil, no parece tan obvio, ¿no es cierto? El Occidente no está haciendo suficiente para realmente empujar Rusia al borde de su existencia. Ok, pero déjeme compartir algunos puntos ahora que tal vez no nos quedan. Can No I nos say son. something? ¿Cómo? Can I say something, Marco? I cannot express it in Spanish, but the situation will leave a gap, and it will leave a gap, I think, in the labor force, but it will not be now. It will be down the road where they will not have
much workforce, because most of their young people has gone to war. So that gap will be there, but it will be later. Ok. Lo que dice Ray es lo siguiente. Puede que no parezca tan mal para Rusia, pero los efectos vendrán más adelante. Él menciona un ejemplo, la fuga de personas entrenadas, capacitadas, inteligentes de Rusia a otros países. Académicos, muchos han salido. Esos le van a faltar. Un problema estructural. No van a tener más suficiente, ¿no es cierto? Científicos, por ejemplo, líderes capacitados, porque muchos se han ido o han muerto. Buen punto. Y creo que tal vez todos pensamos así, ¿no es cierto? Pero es importante decirlo. Quiero aquí aportar algunos puntos que tal vez no están siempre así a la primera vista. Hay personas que dicen, analistas, historiadores que piensan que Rusia ya perdió. ¿Pero por qué? Vamos a poner algunos puntos aquí. Primer punto. Cuando la guerra empezó, la guerra que Rusia debería haber ganado rápidamente, porque todo indicaba que lo iba, tanto por número, por el momento de sorpresa, por la tecnología, por su formidable ejército. ¿Ok? Pero falló. Podemos decir, la estrategia de guerra falló. Y eso fue fatal, porque es como que si te ataca un perro y ese perro muerde y no duele mucho, ¿no? No duele porque no tiene fuerza en la mandíbula o no tiene muchos dientes. Entonces ese perro que puede ser feroz y grande y ladrar y todo, ya no te da tanto miedo porque te mordió, pero como que no tenía dientes, entonces no era tan grave. Entonces, estrategia de guerra falló, ¿no? Sus metas de la invasión fallaron. Eso es una cosa. Eso realmente deja vulnerable porque todo el mundo dijo el mejor ejército del mundo después de Estados Unidos es el ruso, sin duda, pero ahora todo el mundo tiene dudas, grandes dudas, porque lo están viendo. Segundo, ¿qué pasó con la OTAN de la guerra o durante la guerra ahora? ¿Cómo fue la reacción de la OTAN? Se peleó, Se unieron. se unió, ¿no? Eso no parecía posible antes de la guerra. La OTAN no era un cuerpo muy unido. Y han visto cómo los países más fuertes de la OTAN no solamente han hecho promesas, sino han puesto en la práctica la fortificación, el aumento de su armamento, las inversiones, los anuncios de Alemania, de Francia, de Inglaterra, el dinero que se aprobó para aumentar. Recuerden que eso era uno de los puntos de Trump, ¿no es cierto? Que nos vamos Estados Unidos vamos a salir de la OTAN porque los países nos dejan a nosotros todo el peso. Ni siquiera cumplen con la promesa del 2% del, ¿cómo se llama?
BBI. Eso, y debería invertir. Creo que Alemania ahora está en 3%. Nunca había alcanzado eso, por mucho tiempo no había alcanzado y ahora lo superó. Entonces, eso no fue, ¿no es cierto?, la idea de Putin, ¿no es cierto? No es un resultado deseado, todo lo contrario. ¿Y qué más pasó? Tenemos países nuevos que integraron, ¿no es cierto? Suecia y Finlandia, ¿no es cierto? Han entrado. Son países muy avanzados, mucha tecnología, aparentemente buenos ejércitos y están ahí, en esa zona que para Rusia es una zona de interés. Están en la frontera con Rusia. Finlandia tiene directamente frontera con Rusia. Por la Segunda Guerra Mundial, Finlandia tenía que tomar un papel neutral, de nunca ponerse ni a un lado ni a otro lado. Creo que era parte de las condiciones porque Rusia había atacado a Finlandia. Ok, ese es el segundo punto. Tercer punto. La guerra hizo evidente corrupción. En Rusia. No es que no se sabía, pero por la situación de la guerra, realmente en la prensa rusa se publicaron casos de dirigentes de políticos que fueron sentenciados por su corrupción, tratando de aprovecharse la guerra, ganar, llenar su bolsillo. Esto no era algo que el gobierno ruso quería demostrar, ¿no? Porque según ellos, los mentirosos son los del occidente. Mientras Rusia supuestamente es una sociedad que defiende los valores cristianos. Ellos tienen ese mensaje. Pero ahora con la guerra quedó evidente que hay no solamente corrupción, sino también gran incompetencia. ¿Recuerdan cuántas veces han ya cambiado los generales responsables para la guerra ahí en Ucrania? Creo que tiene 3 o 4 diferentes generales que ya están al mando de la operación, porque no les dio nada bien lo que se han hecho. Y eso en parte también la problemática con el grupo Wagner, ¿no es cierto? Que dicen no son unos incompetentes y que hay una lucha interna por poder y todo esto. Entonces, esto fue literalmente humillante para Putin. No olviden, ¿qué quiere Rusia? ¿Cuál es su visión? ¿Por qué ese empeño en esa lucha contra todo el mundo? ¿Cuál es la visión del Rey del Sur? ¿Qué es lo que quiere? Parece que es volver a Rusia como era antes, como la URSS, sí, grande. ¿Eso te refieres a terreno o qué más? O sea, Putin, la verdad parece que tiene, bueno, yo veía con Ucrania, ¿no? O sea, como un fetiche así de la historia de Ucrania, cómo distorsionaba la historia del origen de Ucrania, como si hubiera sido rusos primero, pero la verdad como que eso es muy reciente incluso eso. Entonces, parece que Putin está a veces, no sé, creándose una verdad en mí solo, no sé si es el líder en sí el problema, es Putin nada más creo para mí, pero no sé qué buscará más allá, Imperia. Estás en la dirección correcta, Matías. Solamente falta un poco refinar los términos aquí que quieres usar. Él no solamente quiere pulir la cultura rusa, ¿no es cierto? No solamente quiere defender el patrimonio ruso,
la literatura, el idioma, la tierra. Más allá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere? Yo tenía entendido que tenía que ver con la influencia, o sea, es territorio de influencia. eh, y em, Te escucho. era toda su Rusia. Ok, Y sí, entonces, eso es una meta estratégica, podemos decir, para protegerse, para proteger sus fronteras, ¿no es cierto? Porque tiene esa visión de una eterna pelea con el enemigo que está ahí representado por Estados Unidos. ¿Ya? y, y hay algo, a ver, y era como algo pactado ya, es como que para Rusia, si entiendo bien, eh, se avanzó sobre un pacto, o sea, em, como se dice, no, no tuvieron en cuenta lo que ya se había pactado, digamos, que era como que, Ok. ¿Te refieres al pacto de Yalta? sí, Mm. Ok. Después de la Segunda Guerra Mundial, por terminar la Segunda Guerra Mundial, hubo esa reunión de los líderes, de los victoriosos. Stalin, Churchill, de Estados Unidos, que era Eisenhower, algunos más, Francia, no sé. Estaban ahí reunidos para básicamente planificar cómo va a continuar el mundo después de esa guerra. ¿Ya? Y ahí eso fueron básicamente algunos pactos secretos, porque no fueron oficiales y duró mucho tiempo hasta que eso llegó al público y fue admitido, y Rusia admitió, pero básicamente sí dividieron un poco el mapa, ¿no es cierto? Rusia hizo que tenemos esferas de influencia, queremos ese colchón, ¿no? Entre nosotros y los países occidentales. Ya, correcto. Y ahora que Ucrania está con la tendencia de unirse al occidente, quiere entrar a la OTAN, la Unión Europea, esas cosas, claro, impactan esas visiones. Ok, pero lo que yo quería decir, tal O vez, sea, ¿ya? a ver, esa es una idea, ¿no? O sea, hace tiempo que vi una entrevista con Dugin, Ujú, Alexander Dugin, ujú. un filósofo, y él hablaba, y creo que también lo pasaron en el movimiento ese video, Ya, ¿no? De ya. cómo la guerra cultural, ¿no? Entre Occidente y Oriente, ¿no? Entonces, como que ellos no quieren que venga Occidente a su zona. Ujú. Entonces, como una guerra a muerte para ellos. Rusia quiere conquistar el mundo. No sé si conquistar, pero no quiere que Occidente llegue a algo así, a ellos. Ok. Las palabras tal vez que podemos usar aquí es que hay muchos polos en este mundo, ¿no? Eso es una imagen que también usó Tess. Hay el polo norte y hay el polo sur. Rusia es un polo. Estados Unidos, o podemos Occidente, ¿no es cierto? Es otro polo. No estoy hablando proféticamente aquí. Entonces, lo que Rusia reconoce y lo que es evidente en ese mundo, que hay muchos polos. También se dice es un mundo multipolar. Y Bolivia tiene una visión de un Estado, tiene una visión política, filosófica, quiere también ser un polo. No creo que tiene las ambiciones, no se conoce ni siquiera, nadie lo toma en cuenta. No así Rusia. Rusia quiere ser una gran alternativa a todo este polo del occidente.
Y el polo del occidente, la vida occidental, el mundo occidental, tiene características como capitalismo, ¿no es cierto? Libertad. Pero también podemos usar palabras que Rusia usaría, y esto es, ¿qué palabras usa Rusia para hablar del mundo occidental? Son liberales, pues, son Un poco, ajá, continúa en esa línea. Liberal, inmoral. No, eso es lo que Rusia dice. Nosotros queremos ser una nación moral. Queremos tener valores. ¿Qué valores? Cristianos. ¿Qué valores? Familiares. Eso es el modelo que Rusia vende al mundo. Y quiere ofrecer aquí ser una alternativa. ¿No es cierto? Eso es lo que Rusia quiere. Una importante alternativa. Eso no que quiere conquistar todo el mundo. No quiere que todo se someta a Rusia, no. Pero quiere ser un jugador importante de peso, reconocido en esa mesa de las alternativas que el mundo provee. Porque Estados Unidos dicen, nosotros necesitamos que todos los países en la Tierra acepten la igualdad. Eso es un modelo. Tiene su historia, tiene su filosofía, tiene su lógica, tiene sus argumentos. ¿Rusia también vende ese modelo? No. El Rey del Sur tiene otro modelo que ofrece a la Tierra. Igualdad no, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas importantes, como racismo, importante para Rusia, como patriarcado, es parte de su filosofía de Estado, filosofía del Estado, ¿no es cierto? Como extremismo derecha, a la derecha, es parte de su filosofía estatal. Dudin tiene esas visiones, una raza superior. No lo dicen así, pero eso es un modelo que Rusia ofrece al mundo. Y está buscando alianza con otros países. No, el modelo recuerda tal vez muy bien unos años, décadas atrás. El modelo de Estados Unidos decía, nosotros vamos a formar una alianza de países anticomunistas. No, eso era una filosofía de este polo, que este polo vendía a la tierra. Y se unieron muchas naciones. En Latinoamérica siempre guerras por eso, ¿no es cierto? Pro Estados Unidos, anti Estados Unidos, pro Estados Unidos, anti Estados Unidos. Chile con Estados Unidos, Nicaragua en contra de Estados Unidos. ¿No es cierto? Esas peleas en Perú, pro Estados Unidos, contra Estados Unidos. Entonces, eso es por qué, porque hay esas ofertas y a cuál pacto te quieres unir. No, eso es lo que quiere Rusia. No quiere mucho más que eso. Pero esto es la problemática. Y ahora si nosotros vemos que la guerra en Ucrania de repente hace evidente la realidad. ¿Puede ser Rusia acaso un jugador, un personaje importante en esa mesa de jugadores, en esas alternativas para el mundo que ofrecen un sistema filosófico, político? Bueno, ni siquiera han podido conquistar Ucrania, chiquito, país que conocen bien, al lado, con pocas posibilidades estratégicas. Han fallado múltiples veces. Ellos, importante en su ideología era también, pues, bajar, atacar indirectamente, ¿no es cierto?, ese modelo. El mundo
occidental no es un mundo confiable, no son unidos. Eso era parte de la ideología, de los sermones, ¿no es cierto? No son unidos. Solamente por el capital, por ganar, ellos trabajan juntos. Pero cuando lo pones en presión, cada uno busca lo suyo. Pero no pasó eso. Hay una unión como no había hace décadas. Después Rusia como defensor de los valores cristianos contra los gays. ¿Y qué pasa en Rusia? Incompetencia, corrupción. Ni bien está un poco en presión, en crisis el país, ya salen a la luz un montón de casos. Ok, hay más puntos. En esa lista aquí tengo unos 8 más puntos. No, 10 puntos. 10 puntos que identifican que Rusia ya perdió. Y como Raymond dijo, esos a veces van a tener más adelante su visible impacto, pero ya están ahí. Pero sugiero que ahora hacemos una pausa y mañana continuaremos. ¿Alguna pregunta, un comentario aquí? Fue una pregunta para mañana, creo, porque eso es o sea, yo estaba viendo algunos videos del BRICS, que es como G7 bueno, de los países comunistas o de ese lado, ¿no? O sea, en realidad sí está países grandes, ¿no? Como que están hablando que son fuertes ahorita y que, no sé, pues como que le da un espaldarazo a Rusia, aparte también por las relaciones, la economía, no Es sé. exactamente eso. Exactamente eso. Rusia, China, ¿quién está más aquí en ese lado? ¿Quién está? Brasil, Brasil, Sudáfrica e India. Sudáfrica. Y después han invitado, ¿no es cierto?, a nuevos países. Ahora recientemente, países más chiquitos integraron. A la última reunión han sido invitados países como Bolivia, con un presidente socialista extremo, ¿no es cierto?, para promover justamente ese modelo, exactamente, ese polo opuesto, esa otra alternativa, esa gran... Y mira, son países, China, economía, Brasil, la economía más prometedora, más fuerte en Latinoamérica, India, una de las más grandes economías con perspectivas brutales, Sudáfrica, el país más desarrollado en África. Entonces, han realmente conseguido unos pesos pesados para su lado. Y es exactamente eso, Matías. Ah, sí, claro. Pero Rusia no quiere ser como Bolivia, no quiere ser un presidente más a quien le inviten, ¿no es cierto? Y mientras China tiene tal vez la economía más fuerte, Rusia tiene armas nucleares. No, Rusia militarmente es un nivel específico, pero ahora la guerra de Ucrania no le ayuda mucho con esto, con esa visión. Muy bien. ¿Algo más? Si no hay más preguntas, mañana vamos a desarrollarlo más, a más detalles, más información, mucho más información al respecto, para ver cómo podemos manejar nosotros esa pregunta. ¿Dónde está la caída de la red del sur? ¿Cómo será el fin de Rusia? ¿Qué es lo que la realidad contemporánea nos cuenta? ¿Cómo la podemos entender y armonizar o ver en armonía o desarmonía con nuestra visión profética? Muy bien. Entonces, sin más nada, les invito para que podamos orar y así terminar esta presentación. Querido Dios, muchas gracias por esa noche, gracias por poder avanzar en ese tema. Es necesario que comprendamos y que tenemos claro los jugadores
que también ellos mismos se ven como jugadores en esa historia mundial. Pero nosotros sabemos de esa profecía, que tienen un papel que cumplir y podemos decir qué va a pasar con ellos. Ayúdanos a entender la historia y los eventos y no asumir cosas ciegamente, sino tener una buena comprensión de lo que estamos diciendo y comprender por qué. Pido tu bendición para cada uno presente y todas las familias que están aquí en nuestro movimiento, que tengan también un buen descanso y un sábado restaurador. Por Jesús. Amén. Amén.